Bueno, es una persona que estuvo en Guatemala antes que yo naciera. Prácticamente lo conocí cuando llegué a la Argentina a través de mis padres. Siempre estuvo presente en mi casa la foto de él y se habló de él. Se hablaba del soldado del pueblo. Logró en Guatemala lo que durante muchos años no se había conseguido. Después de una larga dictadura asumió la Junta y hubo elecciones y el primer gobierno fue Arévalo. Arbenz vino después, es el segundo presidente de la revolución en 1951, con apenas 38 años. Tenía 31 cuando fue la revolución, para que nos demos una idea de lo joven que era, ¿no? Bueno, además de ser un amigo de la familia y haber tenido una relación importante con mi padre, lo fundamental para mí fue el demócrata, su gobierno y el país que quiso fundamentalmente crear en Guatemala. Así que para mí es un gran orgullo poder hoy, a sus 100 años de haber nacido, estar en una comisión fuera de mi patria, y hemos organizado este acto y este evento en homenaje a Jacobo. Significa, primero, un militar patriota, un militar comprometido con su pueblo. Segundo, significa la lucha contra la dictadura, o sea, el derrocamiento y el fin del régimen de Ubico y terminar con la dictadura en Guatemala. Y la lucha contra la dictadura ha sido una constante en muchos lugares de nuestra América Latina. Tercero, significa la lucha y el sueño de una América Latina más justa. Y eso es la obra de él primero en su primera gestión cuando comienza la revolución y luego ya como presidente, y en particular, por supuesto, el decreto 900 y la reforma agraria que buscó terminar con una centenaria injusticia en la distribución de la tierra y marginación de la población indígena y de los campesinos jóvenes. Cuarto, Jacobo Arbenz significa también la dignidad y la resistencia frente a los poderosos, que son los que frustraron la experiencia democrática de la Revolución del 44. Los poderosos internos, las oligarquías que se sentían afectadas, y la intervención extranjera, en el caso específico de Arbenz, el caso de los Estados Unidos, instigados por los intereses de la United Fruit. Así que significa muchas cosas. Significa la dignidad de un pueblo, la búsqueda de la justicia, la búsqueda del desarrollo, y su impacto en nuestra América fue y es trascendente, porque no hay muchas figuras como él. En estos días recordamos varias cosas. Está el centenario del nacimiento de Jacobo Arbenz, pero también están los 40 años de la caída de Allende, que es otra intervención norteamericana en la región, en 1973, y muy poco después de la caída y de la invasión que termina promovida por Estados Unidos y que hace caer el gobierno de Arbenz, en la Argentina, en 1955, se da el derrocamiento del general Perón, otro gobierno popular también de alianza entre poderes oligárquicos locales y los poderes y la gran potencia de la región, que eran los Estados Unidos. Así que Jacobo Arbenz significó y significa muchas cosas para todos los que queremos una América Latina unida, justa y libre. Bueno, significa una de las grandes figuras de nuestro continente, y sobre todo si uno piensa en el momento en que él aparece en una zona que estaba, diríamos, sembrada de dictaduras, en un momento político donde había la invasión a Guatemala, es una de las primeras, la primera invasión de la Guerra Fría, diríamos, y en esas circunstancias este hombre, esta figura, un militar, que dejaría su sello en la Politécnica donde estuvo, porque de ahí surgieron los revolucionarios que serían como Turcio Limas y John Sosa. Este hombre se para en medio de toda esa tragedia que lo rodeaba y comienza a tomar justicia, solo justicia, para un pueblo que estaba con características de edad media en las zonas campesinas, en las zonas indígenas, y nadie podrá olvidar las 100.000 primeras familias beneficiadas por una reforma agraria
el golpe que se le dio al United Fruit Company, los que eran dueños de tierras, señores, bosques, ríos, del alma de los pueblos centroamericanos, víctimas del periodo de la expansión de Estados Unidos, las primeras grandes víctimas de la región. Y entonces esta figura era muy importante recordarla, porque no solo porque pertenece a la memoria histórica del continente, a la memoria y vida de los pueblos, sino porque es un momento donde hay nuevas amenazas para todos nuestros países, donde se trata de crear otro mundo, pero estamos como en esos tiempos de la expansión, donde no se deja o se intenta que no resurja nada. Entonces es una figura que fue lamentablemente olvidada, así como la situación de Guatemala fue tristemente olvidada, porque si hubiéramos tenido la memoria histórica, la memoria de los pueblos suficiente, era una enseñanza, esa invasión era una enseñanza para todos los pueblos, como fue una enseñanza esa respuesta de esa resistencia guatemalteca que permaneció a través de los tiempos entre las situaciones más difíciles y duras. Para mí siempre significó, como se dijo aquí, un momento muy grave de la historia latinoamericana, un intento reformista de base democrática frustrado con todos los mecanismos y las argucias que usó en aquel momento la empresa norteamericana frutera localizada en Guatemala en alianza con los Estados Unidos, y eso indicó una senda, un derrotero que fue después transitado muchas veces en la historia latinoamericana. Así que la vida de Arbenz es un pequeño modelo, primero ejemplar por su sensibilidad social, por el hecho de haber sido un perseguido y de haber soportado en medio de la gran angustia esa persecución, de modo que es un nombre que constituye un emblema democrático para la historia guatemalteca, y después como lugar de enseñanza para los pueblos latinoamericanos, es decir, cualquier reforma que se funde en la justicia puede ser considerada base de una suerte de atroz comunismo que justifique la intervención norteamericana. Eso después se ha repetido en muchos otros países, sobre todo a través de la tragedia chilena. O sea que los hechos de Guatemala son un pequeño modelo para examinar hoy, una pequeña metáfora, digamos así, de lo que es el modo en que los pueblos tienen que sostener sus reformas democráticas profundas, el modo en que sus dirigentes políticos tienen que comportarse con sensatez y también con heroísmo, y el modo en que hoy tenemos que cotejar estos acontecimientos con lo que ocurre en situaciones muy diversas, porque no son los mismos métodos, las tecnologías han cambiado, los procedimientos son otros, pero también se viven situaciones donde reformismos, aún tímidos, son tachados de peligrosas situaciones que terminan justificando modelos de intervención hoy de todo tipo, no solamente a través de las fuerzas militares, sino a través de complicados mecanismos ideológicos que así siempre transitan la metodología de los medios de comunicación. Por eso las reformas democráticas hoy en gran medida pasan por una revisión del papel de los medios de comunicación, ¿no? Todo dentro de las estipulaciones de las leyes, de la democracia, pero esa revisión hay que hacerla. Bueno, realmente lo señalaron muy bien los panelistas, que es muy importante divulgar todo esto porque hay una cantidad de puntos comunes que nos afectan a todos los países de América Latina. Y tenemos que estar muy atentos para que no se repitan esas calamidades que han pasado. Me conmueve profundamente la lucha de estos hombres, Socorro entre ellos, que lucharon denodadamente por justamente crear algo distinto, algo beneficioso para sus pueblos, que fueron expoliados, explotados, masacrados, como se dijo acá. Entonces, ese rendir homenaje a su memoria es mantener vivo esa lucha y dentro de nuestras posibilidades también desarrollarla. La gran alegría de descubrir lo que es una revolución.